vamos a desarrollar. Entonces, ya habiéndonos pasado un buen rato, las 9:10, damos por inaugurada las 26ª mesas de análisis sobre el tema que ya mencioné. Muchas gracias a todos. Muy buenos días a todos los asistentes. Mi nombre es Daniela Armenta y a nombre del Seminario Permanente de Relaciones Internacionales les doy la bienvenida a las 26ª mesas de análisis que llevan como título Amenazas de la crisis ambiental a la seguridad internacional, desafíos y responsabilidades. Agradezco de antemano la asistencia de cada uno de ustedes a un evento cuya temática resulta imperante en el estudio de las relaciones internacionales y que va más allá de nuestro estudio y de nuestra ciencia. De antemano, le agradezco al doctor Edmundo Hernández Vela Salgado por la confianza que me ha brindado y a los compañeros que ayudaron a la realización, organización y difusión de este evento. El día de hoy tengo el honor de moderar esta primera mesa que se titula Aproximaciones teóricas a la crisis ambiental como amenaza a la seguridad internacional, para lo cual me permitiré presentar a nuestra primera ponente, que es la doctora Sandra Canetti Zabaleta Hernández, quien nos presentará la ponencia titulada La seguridad ambiental como amenaza a la seguridad internacional, una perspectiva desde la seguridad humana, y del mismo modo me permitiré leer una breve semblanza. La doctora es licenciada en Relaciones Internacionales, maestra en Estudios de Relaciones Internacionales y doctora en Ciencias Políticas y Sociales, con mención honorífica en todos los casos por esta universidad. Realizó un postdoctorado en el Instituto de Investigaciones Económicas en la Universidad Nacional y tiene estudios de un segundo posgrado en el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Actualmente es coordinadora del Centro de Relaciones Internacionales por esta facultad y profesora de tiempo completo titular A definitiva en el área de política internacional. Ha sido coordinadora e investigadora de 6 proyectos de investigación y actualmente dirige el proyecto PAPIT, el desarrollo humano y la seguridad humana en el orden internacional del siglo XXI. Ha sido conferencista y ponente en diversos espacios nacionales e internacionales, en los que destacan la Conferencia Internacional sobre Seguridad organizada por el Centro de Estudios de Seguridad y Defensa de Cuba, el Tercer Congreso de Estudios Postcoloniales y las Cuartas Jornadas de Feminismo Postcolonial en Argentina, entre otros. Entre sus líneas de investigación están los temas de seguridad humana, seguridad internacional, seguridad militar y militarización global, y temas de desarrollo como teorías del desarrollo, estudios críticos del desarrollo y desarrollo humano. También forma parte del Sistema Nacional de Investigadores en México, nivel 1. Le cedo la palabra a la doctora Canetti y le recuerdo que tiene 15 minutos para desarrollar su ponencia. Buenos días a todas y a todos.
Pues para mí es un honor estar aquí, como dijo el doctor Hernández Vela hace unos minutos. Comenzamos este noble proyecto hace ya muchísimos años y el hecho de que esté celebrando ya su 26ª edición es todo un esfuerzo, pero que vale mucho la pena cuando vemos que a pesar de que sea miércoles están aquí por su propia voluntad. Bueno, como tengo muy poquito tiempo, ya perdí 30 segundos. La idea de la mesa es analizar diferentes enfoques o categorías conceptuales que puedan definir o que puedan acercar a la crisis ambiental como una amenaza a la seguridad internacional. Entonces, yo lo que voy a plantear muy brevemente es cómo se conceptualiza la seguridad ambiental desde la perspectiva de la seguridad humana, que es un concepto que surge hace 25 años en un contexto muy interesante y que de alguna manera se intenta romper con el arquetipo unidimensional y unidireccional de la seguridad, pues permite que distintas amenazas entren en este concepto, no así el concepto tradicional, que evidentemente solo se vincula con la cuestión militar. La seguridad ha estado presente como una preocupación de los seres humanos desde hace mucho tiempo. De manera constante, se ha discutido en torno a ella y a sus múltiples significaciones y amenazas. De esta manera, la seguridad ha adquirido a lo largo de la historia humana diversas adjetivaciones que van desde la seguridad tradicional, relacionada con una cuestión militar, hasta apropiaciones conceptuales más amplias e integrales como la seguridad humana, que comprende a su vez 7 tipos de seguridades: la seguridad personal, seguridad política, seguridad económica, seguridad alimentaria, seguridad en salud, seguridad comunitaria y la seguridad medioambiental. La noción de seguridad humana, particularmente, tuvo su gestación en el marco internacional de los años 90 y en el contexto político, social, económico e ideológico de la época. La disolución de la arquitectura bipolar y el fin del conflicto capitalismo-socialismo, junto con la caducidad de algunas de sus estructuras de poder y de las estrategias militares edificadas bajo el esquema de la Guerra Fría, permitieron la resignificación del paradigma tradicional y hegemónico de seguridad y con ello el surgimiento del paradigma de seguridad humana. La excesiva prioridad otorgada a la unidimensionalidad militar de la seguridad, plasmada, por ejemplo, en la edificación de potentes alianzas militares, capitalistas o socialistas, por ejemplo, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca del 47 o la Organización del Tratado del Atlántico Norte del 49 y del lado socialista, el Pacto de Varsovia en el 55, materializada también en los exorbitantes presupuestos destinados a la carrera armamentista entre Estados Unidos y Unión Soviética, sería puesta en tela de juicio por la creciente manifestación de fenómenos de carácter multidimensional, ya no solo anclados al elemento militar, que durante la confrontación este-oeste habían mantenido un perfil menor. En efecto, la implosión de la URSS y del socialismo real traerían como consecuencia directa una reconfiguración internacional y con ello el debilitamiento de conceptos y prácticas de seguridad arraigados a su visión tradicional. La idea de la amenaza comunista o la percepción del holocausto nuclear y nociones como contención, disuasión, destrucción mutua asegurada o equilibrio de terror, por ejemplo, dominantes durante toda la Guerra Fría y manifestados en intervenciones militares en Afganistán, Angola, Checoslovaquia, Cuba, República Dominicana, Vietnam, etcétera, perderían peso en la percepción generalizada de seguridad, conduciendo a una gran efervescencia de cuestionamientos y críticas a las premisas unidimensionales y unidireccionales de ese arquetipo tradicional, lo que de muchas maneras contribuyó al proceso de construcción de una conceptualización de seguridad vinculada, sí con fenómenos militares, pero también con aspectos económicos, políticos, sociales, culturales, etcétera, y también con amenazas provenientes de otros actores y de otros sujetos, ya no nada más de Estado a Estado. A la par de este proceso de desmantelamiento de los componentes centrales en la concepción tradicional de seguridad, durante los 90 se van a evidenciar muchos procesos que van a favorecer la aparición de una concepción de seguridad que estuviera centrada más en las personas y en sus comunidades que en los estados y que estuviera constituida más a través del desarrollo en vez de con las armas, por ejemplo.
las devastaciones humanas, morales, económicas y sociales que tendrían como efecto los conflictos en diversos territorios del mundo, específicamente en aquellos considerados de menor desarrollo económico, como Angola, Bangladesh, Chad, Etiopía, Georgia, Irak, Líbano, Mozambique, Ruanda, Bosnia, etcétera, más el evidente predominio de enfrentamientos de carácter intraestatal por encima de aquellos de carácter interestatal y del aumento del número de víctimas civiles frente a la cantidad de víctimas militares, y la proliferación de actores estatales interesados en muchos temas que van desde derechos humanos hasta igualdad de género, van a posibilitar que la seguridad ya no sea percibida solo desde la perspectiva militar. En medio, entonces, de todo un contexto de creciente debate teórico en torno a la seguridad, va a ser al interior de la Organización de las Naciones Unidas que la noción de seguridad adquiriera esta connotación humana, la seguridad humana. Dentro del informe del secretario general de la ONU, en 1992, se haría por primera vez en la organización una crítica, muy suave, pero finalmente una crítica, respecto de la definición de seguridad, afirmando la necesidad de eliminar la estrechez conceptual que había caracterizado al concepto durante décadas. Se pensaba que el crecimiento incontrolado de la población, las crecientes deudas en los países de menor desarrollo, la enorme disparidad entre pobres y ricos, la represión política, el aumento de los conflictos armados y el aumento de las muertes civiles, las migraciones, etcétera, etcétera, deberían ser contempladas como nuevas amenazas, entre comillas, porque en realidad no es que sean nuevas amenazas al término de la Guerra Fría, más bien habían sido invisibilizadas, y que éstas pudieran entrar en una aparente nueva agenda de seguridad. Un año después, para 1993, sería a través del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en el informe sobre desarrollo humano de ese año, que se va a reiterar la necesidad de apoyar un concepto de seguridad que estuviera más vinculado con las necesidades y prioridades de la gente en su vida cotidiana que con las necesidades o prioridades del Estado explícitamente, que se relacionara más con el desarrollo humano y no necesariamente con las armas, y que incluyera, por supuesto, diferentes perspectivas de seguridad, seguridad alimentaria, por ejemplo, seguridad en el medio ambiente, etcétera. Y finalmente, en 1994, en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, se va a insistir sobre la necesidad de profundizar en el carácter multidimensional de la seguridad a través de la inclusión de temáticas diversas que englobaran cuestiones de carácter político, social, cultural, económico, ambiental, entre otros. Se consideraba entonces, al interior de la ONU, como en otros actores que cada vez iban ganando más fuerza, que el concepto de seguridad había sido interpretado en forma sumamente estrecha durante muchas décadas y que se había referido específicamente, por ejemplo, a seguridad territorial, siempre frente a una agresión externa, por ejemplo, de Estado a Estado, o a la amenaza más importante de la Guerra Fría, que es la amenaza nuclear. Entonces, al intentar romper con este arquetipo unidimensional y unidireccional de la seguridad predominante en el mundo bipolar, la seguridad humana va a pretender ser una categoría de carácter holístico, alejado de una noción defensiva y limitante al territorio y al elemento militar. En este sentido, desde su origen, la seguridad humana sería constituida bajo un enfoque multidimensional, integrada a partir de componentes interdependientes e indivisibles, con un alcance universal, pero al mismo tiempo contextualizado, y sostenida en la prevención y en la libertad frente al miedo y en la libertad frente a la necesidad. Como les dije en un principio, la seguridad humana aborda diferentes esferas y una de las más importantes y la que toca el caso ahora es la seguridad ambiental. ¿Pero a qué se refiere la seguridad ambiental desde la perspectiva de la seguridad humana? Bueno, la seguridad ambiental hace referencia a la situación de una persona o de una colectividad humana que se encuentra lo más exenta posible de daños ambientales que puedan amenazar su existencia o deteriorar la calidad de su vida, así como hacerla víctima de esos daños. Se trata de un enfoque que privilegia la supervivencia y la calidad de vida de las personas, pero que puede y debe extenderse a otras formas de vida. Si bien la degradación progresiva del hábitat, de nuestro hábitat natural, ha sido consecuencia de nuestra propia evolución, de la evolución humana,
son los intensivos procesos de industrialización y modernización dominantes, los factores más importantes que contribuyen a la intensificación de este proceso. Los modelos de desarrollo, entre comillas, por supuesto, vigentes, que se sustentan en la sobreexplotación de la naturaleza, han conducido de alguna u otra manera al mantenimiento de los procesos productivos y los niveles de vida de las sociedades industriales y, paralelamente, al deterioro de las condiciones de subdesarrollo, o mejor dicho, de no desarrollo de las sociedades más pobres. De esta forma, la inseguridad ambiental debe concebirse a través de la relación desarrollo-subdesarrollo. Como afirma Duarte, las naciones ricas contaminan por sus hábitos de consumo, por su alta actividad industrial, que además atenta contra los recursos de los llamados países pobres. Y en el caso de los países del norte, se considera que su contribución a los problemas ambientales es producto, en parte, de sus propios modelos de producción y consumo de recursos, en especial de los energéticos. Las amenazas a la seguridad ambiental que en la actualidad enfrentan los países son resultado de la combinación del deterioro de los ecosistemas locales y mundiales. En los países considerados de menor desarrollo, en donde paradójicamente se encuentra gran parte de la biodiversidad mundial, la sobreexplotación de los recursos naturales puede conducirlos, por ejemplo, a enfrentamientos violentos. Si bien las causas de los conflictos pueden ser múltiples, complejas y obedecen a muchísimos factores, al considerar que dichos recursos son la base de procesos de desarrollo, la posesión o tenencia de estos llega a convertirse en un elemento de disputa. Entre 1990 y 2012, por ejemplo, 17 conflictos de importante magnitud tendrían relación directa con la competencia por los recursos naturales. Los diamantes de Angola, Sierra Leona, Liberia o República Democrática del Congo, las piedras preciosas de Afganistán o Camboya, el oro negro, petróleo, de Angola, Congo, Nigeria o Sudán, la madera fina de Ghana, Gabón, Guinea Ecuatorial o Madagascar, han sido elementos centrales del estallido y perpetuación de los conflictos armados. Además de la muerte de seres humanos, la explotación irracional y el aprovechamiento inequitativo e injusto de los recursos naturales conlleva a una profunda degradación ambiental, a la deforestación excesiva, a la exfoliación de las tierras, a la explotación humana y al aumento de la pobreza y de la marginación en los países más pobres del mundo. En Ghana, por ejemplo, la industria maderera llegó a representar el 10% del Producto Interno Bruto durante los 90, únicamente superado por la exportación de minerales y cacao. Había alrededor de 169 compañías madereras y 118 aserraderos. En la actualidad, y debido a la sobreexplotación de este recurso, la superficie total de bosques en el país se ha degradado hasta en un 90%, lo que ha conducido, entre otras cosas, a la reducción de la producción maderera y a que los 250,000 obreros directos y la multitud de indirectos que trabajan en dicha industria no encuentren fuentes de ingreso alternas. Me voy a apurar. En los países industrializados, por otra parte, la contaminación atmosférica es una de las más importantes a la seguridad ambiental de todos. Si bien es cierto que tanto en países desarrollados como en los de menor desarrollo, las actividades humanas generan gases contaminantes, por ejemplo, efecto invernadero, y que los problemas ocasionados por el exceso de sus emisiones no se limitan a fronteras espaciales y tienen consecuencias de alcance global, también es verdad que la mayor responsabilidad de ellas obedece al acelerado ritmo de industrialización de los países más ricos. China, por ejemplo, genera el 30% de las emisiones totales de dióxido de carbono a nivel mundial. Estados Unidos 14%, India 7%, le siguen Rusia, Japón, Alemania, Irán, Corea del Sur, Canadá, Arabia Saudita, Brasil y México. México con el 1.3% del total de las emisiones. Reino Unido, por ejemplo, que tiene una población de 60 millones de habitantes más o menos, emite más CO2 que el conjunto de Egipto, Nigeria, Pakistán y Vietnam, con 472 millones de habitantes. Países Bajos, que es también un país muy pequeño, emite más CO2 que Bolivia, Colombia, Perú, Uruguay y los 7 países de América Central juntos. El estado de Texas, en Estados Unidos, con más o menos 25 millones de habitantes, registra más emisiones que la región de África subsahariana,
con 720 millones de personas. Y la emisión de CO2 de Nueva York es superior a la que generan 766 millones de habitantes de los 50 países más pobres del mundo. Para ir cerrando, en el ordenamiento internacional actual, convergen diversas y complejas expresiones fundamentales dentro del entramado sistémico de explotación que permiten la reproducción del sistema dominante y que producen a su vez una enorme desigualdad en la sociedad internacional y en las relaciones de poder que la sustentan. De todos los factores posibles que facilitan la producción y reproducción del sistema capitalista, los factores de lo natural y lo militar adquieren un papel prioritario en la lógica de producción del capital. Es así que la búsqueda y extracción de materias primas, de la mano del ejercicio de la violencia, se han consolidado como prácticas constantes de dominación a lo largo de la historia del capitalismo y también como una de las más eficaces que el mundo industrializado ha implementado hacia el mundo en desarrollo, llamado así también por ellos, ¿no? Si bien desde el siglo XVI la explotación de las materias primas sería determinante para la expansión del capital, a través de la acumulación originaria impulsada por el proceso de colonización y despojo, en donde la violencia en diversas formas estuvo siempre presente, fue con la revolución industrial en el siglo XVIII, que éstas adquirirían un carácter estratégico sine qua non en el proceso de expansión capitalista. Desde entonces ha sido en la falaz idea del crecimiento ilimitado, basado en la relación dominación-subordinación de capital-naturaleza, que el saqueo a gran escala de materias primas se ha mantenido, legitimando las asimétricas relaciones de poder entre los mal llamados desarrollados y los todavía peor llamados subdesarrollados, generando con ello un creciente grado de dependencia de las periferias, mantenido y reforzado por múltiples mecanismos que van desde la ayuda oficial para el desarrollo hasta intervenciones militares territoriales. Y hasta aquí lo dejo y ya después, si hay oportunidad, platicamos. Muchas gracias. Le agradezco a la doctora Canetti por su excelente ponencia que nos deja un panorama distinto abordado desde la seguridad humana respecto a la crisis climática que estamos enfrentando. Nuestra siguiente ponente nos presentará la ponencia titulada Destrucción Ambiental y Seguridad Nacional, la carrera exterminista, y antes de cederle la palabra a la maestra Maritza Islas Vargas, me permitiré leer una breve semblanza. Ella es socióloga especialista en economía ambiental y ecología, maestra en estudios latinoamericanos y actualmente doctorante del posgrado de Ciencias de la Sostenibilidad de la UNAM. Es profesora de Medio Ambiente en el Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y sus líneas de investigación giran en torno al extractivismo, cambio climático y conflictos socioambientales. Le recuerdo que tiene 15 minutos para desarrollar su ponencia y le cedo la palabra. Gracias. Antes que nada, agradecer al doctor Hernández Vela, a la doctora Sandra Canetti, al equipo de coordinación y a todos los que han hecho posible la realización de estas mesas, también a ustedes por estar aquí acompañándonos esta mañana. Yo quisiera empezar mi reflexión. Quisiera empezar mi reflexión señalando que si hay un tema que sin duda pone en entredicho la utilidad de las instituciones intergubernamentales e interestatales actuales, es sin duda el que tiene que ver con las negociaciones de la agenda climática y ambiental. Y en ese sentido, digamos, sobre todo lo que percibo a raíz de la firma del Acuerdo de París, que fue este acuerdo donde se establecieron los 2 grados centígrados como límites, metas que desde su firma ya se sabía se incumpliría. Lo que observo, digamos, desde la firma de este acuerdo es un desgajamiento de la legitimidad que tienen estos espacios de discusión interestatal y estas organizaciones intergubernamentales tipo Naciones Unidas o el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
Y en ese sentido, este desgajamiento me parece fue muy claro, sobre todo con la aparición de Greta Thunberg en la última cumbre ambiental de cambio climático de Naciones Unidas. Es decir, aparece esta joven en un espacio que había sido exclusivo para representantes y jefes de Estado, para representantes de corporaciones, hoy, digamos, en un esfuerzo por combatir esa falta de legitimidad de estos organismos, abren sus puertas o al menos simulan abrir una apertura a organismos y, digamos, sujetos sociales que generalmente no son escuchados en este tipo de cumbres. Y en ese sentido, me parece que en este esfuerzo vano por simular apertura, la joven de 16 años, al increpar justamente a los ahí presentes, nos estaba señalando dos cosas. Uno, el tiempo perdido que se había, el tiempo perdido que de todas estas negociaciones que se ha venido acumulando y que ustedes pueden ver en esa línea del tiempo, donde, digamos, desde los finales de los 80, estamos hablando de casi 40 años de negociaciones internacionales en torno al cambio climático, donde digamos, el logro más avanzado fue justamente el Acuerdo de París. Y lo que observamos es que, no obstante que los acuerdos han venido reiterándose, no obstante que las negociaciones se han venido dando año con año, no hemos llegado justamente a un acuerdo que sea de carácter vinculante u obligatorio. Y este tiempo perdido justamente incluye tanto al aparato estatal, tanto al aparato más bien intergubernamental, pero también a empresas como son justamente ExxonMobil, que digamos desde la década de los 70 también estaba enterada de digamos los efectos de la emisión de gases de efecto invernadero y de la quema de combustibles fósiles en la atmósfera, ¿no? Y en ese sentido, digamos, la joven de 16 años, al increpar a los ahí presentes, a representantes de estados, de corporaciones, nos daba cuenta justo sobre esto, ¿no? Sobre el tiempo perdido, pero también sobre el carácter infructífero de estas negociaciones y además sobre la inexistencia de otros mecanismos a partir de los cuales los movimientos sociales, los movimientos ecológicos, pero la sociedad en general puedan apelar, ¿no? Entonces, de alguna manera, el movimiento que se ha venido encaminando, el movimiento climático que encabeza esta joven, de alguna manera su consigna se podría resumir en el hecho de decir, sabemos que no sirve, pero es lo único que tenemos, ¿no? Y en ese sentido, digamos, si bien hoy el paradigma de seguridad transnacional podemos considerarlo a partir de 3 pilares fundamentales, que son la lucha contra el terrorismo, el control de drogas y el régimen de deportaciones y detenciones de migrantes pobres, que digamos hoy es cada vez más visible en este control migratorio, tanto de Estados Unidos, pero también en Europa, y de la ampliación de estos países, de sus fronteras hacia otros territorios y hacia otras fronteras o territorios que son espacios, digamos, de transición, también como es el caso de Estados Unidos con México como espacio de transición de migrantes. Hoy aparece cada vez más, digamos, en la agenda de seguridad, en el paradigma de seguridad transnacional, el tema del cambio climático como una nueva amenaza, ¿no? Y en ese sentido, digamos, hay toda una reconversión de cómo se está pensando la seguridad transnacional, tanto, digamos, en organismos como la Organización de Naciones Unidas, pero también como dentro de los propios estados y sus aparatos militares. ¿La que sigue, por favor? Y en ese sentido, ¿por qué? Porque hablo de carrera exterminista, ¿no? Retomo una reflexión que el historiador Edward Thompson hacía justamente en el contexto que nos estaba señalando la doctora Canetti, en un contexto de posible destrucción mutua asegurada, ¿no? Y él, al pensar justamente en este momento, nos decía, el exterminismo designa las decisiones económicas, políticas e ideológicas que encaminan a una sociedad hacia el exterminio de multitudes, lo que implica que el exterminio no es un resultado accidental,
sino una consecuencia directa de actos políticos previos de la acumulación y perfeccionamiento de los medios de exterminio y de la estructuración del conjunto de las sociedades de manera que tiendan hacia ese final, ¿no? Ejemplo de esto, la gráfica que acababan de ver, la línea del tiempo, justo es parte de esas acciones y de esas acciones tomadas, pero también de la pasividad de ciertos organismos a tomar acciones obligatorias en esta materia, ¿no? Y también, digamos, dice Thompson, un reforzamiento, un perfeccionamiento de los medios de exterminio. Hoy, digamos, visualizamos no solamente las posibilidades de una latente guerra nuclear y con todas las implicaciones ambientales que esto traería consigo, sino lo que estamos observando también es un perfeccionamiento de los mecanismos de deportación y de exterminio de migrantes pobres. Lo que observamos hoy, tanto en Europa como en Estados Unidos, es justamente una guerra contra la movilidad de los pobres, ¿no? Guerra que, digamos, se percibe como incremente frente a un contexto de cambio climático, en un contexto de escasez de alimentos, de escasez de tierra cultivable, de agotamiento de recursos estratégicos como pueden ser el agua, los alimentos, el petróleo, ¿no? Entonces, frente a ese escenario, digamos, el reforzamiento de estos mecanismos de destrucción de los otros y de exterminio de otros se refuerzan. Y en ese sentido, un especialista justamente en seguridad internacional, Michael Clear, señala que jamás en la historia, digamos, hasta el momento los líderes políticos se habían enfrentado a un contexto de cada vez más dificultad para hacerse de recursos estratégicos, ¿no? Y aquí, digamos, él lo que nos señala es que justamente para algunos líderes políticos la tarea será, digamos, mantener el estilo de vida de sus sociedades, mantener el crecimiento económico, pero, digamos, ese reto será cada vez más difícil justamente en un contexto donde estos recursos se vuelven cada vez más escasos y cuyo acceso se vuelve cada vez más problemático. Y en ese sentido, me parece que si hoy bien podríamos coincidir con el balance que nos mostraba justo la línea del tiempo de este agotamiento de estas instituciones internacionales, y bien podríamos coincidir en eso, este agotamiento no implica necesariamente su desaparición, ¿no? Implica en lo que yo, digamos, percibo, más bien una reestructuración tanto de la forma en la que se está pensando la seguridad transnacional, digamos, una forma en la que se pueden reconfigurar estos organismos en un escenario cada vez más complejo. Y en esa reorganización, la que sigue, por favor. Digamos, la que sigue. Lo que podemos estar viendo ya es que hay una refuncionalización de tanto los aparatos militares como de estos organismos internacionales cada vez más destructiva. Y en ese sentido hay, sobre todo en lo que respecta a los cuerpos militares de cada estado, sobre todo en uno de los más problemáticos que podría ser el de Estados Unidos, lo que observamos es un reverdecimiento militar. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay, digamos, un esfuerzo por que las fuerzas militares se ecologicen. Y esta ecologización, digamos, va en dos sentidos. Uno, en que lo que se va a buscar es la mayor eficiencia en la infraestructura y en las operaciones de estas Fuerzas Armadas, es decir, buscar una mayor eficiencia tanto de los tanques de guerra, de los buques, etcétera, hacer un manejo de recursos también cada vez más eficiente y, digamos, hacer también, asegurarse de las cadenas de suministro de recursos necesarios para que esta infraestructura militar continúe existiendo. Y en ese sentido, el otro tema que tiene que ver con este proceso de reverdecimiento militar es la consideración del cambio climático como parte, digamos, de la agenda de guerra. Y en ese sentido, ustedes pueden ver ahí un ejemplo que fue presentado justo en el 2010. La Marina estadounidense da a conocer
que su gran flota verde, ¿no? Que va en realidad ser justo un arsenal letal con el enemigo, pero amigable con el medio ambiente, que se va a impulsar básicamente por biocombustibles, que va a ser sus procesos más eficientes en materia energética y también en generación de desechos. Entonces, lo que nos está presentando realmente aquí es justo un proyecto para hacer que las Fuerzas Armadas estadounidenses, o al menos en el caso de la Marina, se vuelva cada vez más eficiente y se vuelva una fuerza cada vez más flexible, sobre todo en este contexto, ¿no? Y en ese sentido también no solamente lo podemos ver este proceso de reverdecimiento militar en las Fuerzas Armadas que, digamos, están vinculadas directamente a la guerra, sino que incluso, digamos, en el imaginario colectivo, en el imaginario también gubernamental, cada vez más se señala el cambio climático como el preludio de una guerra. Es decir, el cambio climático casi no tiene una solución o un escenario o las posibilidades de un escenario distinto más que la guerra. La que sigue, por favor. Y ahí, por ejemplo, la ONU tampoco no se queda atrás. Digamos, la mayoría de nosotros conocemos lo que son los cascos azules, que son estas fuerzas, digamos, de pacificación, ¿no? Que en algunos casos también se ha señalado los abusos asociados a estos cascos azules, como son la vinculación de cascos azules a procesos de incremento de la prostitución, al esparcimiento de plagas y ciertas enfermedades. Entonces, con todas esas contradicciones que ya de por sí tienen los cascos azules, lo que nos está planteando el Consejo de Seguridad de la ONU es la posibilidad de plantear, o de instaurar los cascos verdes, ¿no? Que en realidad serían considerados como una fuerza de pacificación frente a los conflictos que van a emerger en un contexto de cambio climático. Esto lo presentó en 2011, aún no, digamos, ha logrado asentarse porque justo las críticas que se han hecho a los cascos azules plantean cierta resistencia de algunos países a aceptar la posibilidad de unos cascos verdes, que en realidad serían fuerzas armadas en situaciones de cambio climático. La que sigue, por favor. Sin embargo, lo que sí están haciendo es justo hacer más eficientes ecológicamente y energéticamente a los cascos azules. Ahí, por ejemplo, los cascos azules equivalen al 50% de las emisiones y desechos que genera Naciones Unidas en su totalidad, ¿no? Y lo que nos dicen es que de estos estos cerca de 120,000 efectivos de mantenimiento de la paz que operan en 15 emisiones, en 15 emisiones de pacificación, producen más de 180 toneladas de desechos, ¿no? Eso también cabe señalar que, digamos, en todos los acuerdos internacionales, si ha habido un sector que ha estado ausente, es justamente el militar, ¿no? El sector militar está ausente tanto de los protocolos de Kioto, de las convenciones de París, y esto fue mucho por la presión de Estados Unidos, y por lo tanto, es más, ni siquiera sabemos exactamente cuánto emiten cada uno de los aparatos militares de cada estado, ¿no? Entonces, una de las soluciones, digamos, que también podrían encaminarse de manera obligatoria sería hacer que el sector militar se incluya también dentro de las propias negociaciones de cambio climático, ¿no? Y eso, digamos, como medida más reformista, ¿no? Porque sin duda, digamos, lo que tendríamos que estar cambiando es justamente todo este aparato militar que solamente, digamos, está recrudeciendo aún más el problema. La que sigue, creo que ya es todo. Y bueno, frente a este contexto, digamos, yo creo que lo que nos exige justamente ahora es precisamente una crítica fundamentada a las instituciones que hoy nos gobiernan, ¿no? Yo creo que justo la línea de 40 años de las negociaciones, estos aparatos también militares de organismos como la ONU, incluso la propia dinámica de las fuerzas militares, yo creo que nos están justamente poniendo en entredicho la forma de operación del sistema tanto estatal, del sistema intergubernamental, pero también de todo el aparato militar mundial, ¿no? Y en ese sentido, pienso que, digamos,
hay que tener en cuenta también que la crisis ambiental o la crisis climática que hoy estamos enfrentando es parte de una crisis, digamos, de la imaginación, es una crisis de la ideología, es una, digamos, es una muestra de nuestra incapacidad también para pensar otras alternativas que no sean los muros, que no sean la guerra, que no sean los mecanismos financieros, ¿no? Entonces, la posibilidad de que podamos justamente construir nuevas categorías y plantearnos alternativas distintas a las ya conocidas será vital justamente en frente a este problema de corte existencial. Muchas gracias. Le agradezco a la maestra Maritza por su excelente ponencia, que no solo es enriquecedora, sino que nos propone el establecimiento de una crítica mucho más completa respecto a la situación. Les recuerdo a todos los asistentes que en los costados se encuentran mis compañeros, por si tienen alguna duda que quieran que le hagamos llegar a los ponentes. Y nuestro siguiente ponente es Omar Ernesto Cano Ramírez, quien el día de hoy nos propone una ponencia titulada Enfrentando la obsoleta mentalidad del mercado que impulsa la crisis ambiental. Y antes de cederle la palabra, me permito leerles una breve semblanza. Él es sociólogo, especialista en historia del pensamiento económico y maestro de estudios latinoamericanos por la UNAM. Es miembro del Centro de Estudios Latinoamericanos y profesor del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Imparte las materias de Economía y Sociología Económica. Y entre sus publicaciones más recientes se encuentran La homogeneidad capitalista y la élite del poder mundial, amenazas para la vida, en el libro Sociología Política del colapso climático antropogénico, capitalismo fósil, explotación de combustibles no convencionales y geopolítica de la energía, coordinado por John Sachs Fernández. Impactos del cambio climático, el colonialismo y el imperialismo en el Caribe y Centroamérica, de los desastres naturales a las catástrofes sociales, los casos de Puerto Rico, Cuba y El Salvador, Costa Rica. En Caricen, revista de análisis y debate sobre el Caribe y Centroamérica por la Facultad. Y Capitaloceno y adaptación elitista en Ecología Política, cuadernos de debate internacional, España. Les cedo la palabra. Muchas gracias a los organizadores del evento por considerarme para participar en este evento que reúne a tantos estudiantes, que me parece muy importante tener el diálogo con las nuevas generaciones. Bueno, no es que yo sea tan grande, pero pues son más chicos que yo. Entonces, yo le cambié el título a mi presentación para adecuarlo al interés y al objetivo de la mesa y de esta mesa en particular de las 9. Y voy a hablar de la gran desgracia, la cuestión de las falsas soluciones que se han intentado hoy imponer o dar como soluciones efectivas y que realmente van a solucionar la crisis ambiental en los organismos internacionales. ¿Qué ha pasado? No solo desde los 90, no solo desde 1977, como nos mostró Maritza en la ponencia pasada, sino incluso desde 1959, ¿no? Un problema que ha sido, que hemos desperdiciado y nos han robado demasiado tiempo, ¿no? En estas cuestiones y cómo operar. Entonces, si avanzamos, por favor. Y la siguiente. Ahí la siguiente. Entonces, hay que entender la cuestión de que lo que Naomi Klein llama la gran desgracia. Un momento histórico desde el neoliberalismo 1980 y todo lo que hemos vivido desde entonces, en que la emergencia climática no pudo llegar en peor momento porque los responsables y los que no desean que cambien la situación y que se solucione son más poderosos que nunca. Las élites corporativas, bancarias, las petroleras, los bancos, los fondos de inversión y los países centrales armados hasta los dientes son más poderosos que nunca. Nunca había existido tantos medios de poder como ahora, precisamente en el momento en que necesitamos que estas élites reduzcan su poder, porque necesitamos que reduzcan su consumo de energía y materiales naturales. Entonces, es un momento en que es al que nos enfrentamos, un momento de una desgracia en el que mucho poder frente a un problema existencial. La siguiente, por favor. Ahora, en esta gráfica que les muestro aquí es la cuestión de lo que ha pasado desde las cumbres y conforme esta línea temporal que ya Maritza me ayudó a adelantar, que es mientras internacionalmente se avanzaba en establecer organismos internacionales, colegiados, el panel intergubernamental, dar informes, el Club de Roma, todas las cumbres, las COPs. Desde que se fundó ha estado empeorando la situación.
desde que se empezó todas estas reuniones internacionales y negociaciones y establecimiento de acuerdos y tratados, estamos peor que antes. Entonces, ¿qué ha pasado? Que esa línea que asciende, la línea roja, que les dice, desde 1960 el 82% de los combustibles se emitieron, desde el 60. Pero la mitad del carbono que está en la atmósfera y que está provocando un calentamiento global, acidificación de los océanos, derretimiento de los polos, degradación de los ecosistemas, es desde 1990, cuando se empezaron a establecer justamente las cumbres internacionales para ponerle freno. ¿Por qué no le han podido poner freno? Justo cuando ya están reuniéndose, justo cuando están ahí en la ONU, justo cuando debaten, justo cuando están estableciendo mecanismos como el protocolo de Kioto, después Copenhague, después París y así. ¿Qué pasa? Que no resuelven nada, incluso está peor la cosa. O sea, antes no se reunían y no estaba tan grave la situación, ahora se reúnen y no es que… ¿Y qué está pasando afuera de la ONU, afuera de las cumbres, día con día, segundo con segundo, que está empeorando la situación? Para que ascienda tanto esa curva que ustedes ven, ¿no? Esa curva se hace con los informes anuales de British Petroleum, que es la que no son tan precisos porque ocultan mucho gasto de energía, pero son los que se tienen. La siguiente, por favor. Ahí ustedes ven una más específica de cada COP. Cada año que se han reunido, cada año hay más emisiones y más consumo de combustibles fósiles. Incrementa. La siguiente. Entonces, aquí la cuestión, Marixa lo ha dicho, citando también a Greta Thunberg, la niña que habló en la ONU, de que le han robado el futuro. Es decir, ya no tenemos tiempo para solucionar esto porque se ha estado desperdiciando mucho tiempo, precisamente cuando ya no tenemos tiempo. Entonces, ¿qué significa esta pérdida de tiempo? Que estas cumbres internacionales han desperdiciado 30 años, desde los 90 que se han empezado a hacer las COPs, tratando de que las soluciones no afecten ni a los bancos, ni a las petroleras, ni a las economías más desarrolladas, y que las soluciones que se están planteando para la crisis ambiental sean sancionadas y aplicadas por los mismos responsables, ¿no? Que las petroleras lleven a cabo la transición energética, que los bancos sean los que inviertan en energías fósiles, que los países desarrollados den el dinero que no dan para solucionar o mitigar y adaptar a los países más afectados, las islas del Caribe, las islas del Pacífico, los países más explotados y dependientes del mundo. Eso ha pasado, por eso ha desperdiciado tanto tiempo la ONU y hay que ir más profundo. La siguiente. Entonces, si ustedes ven esa curva, del 1990 a la fecha, todos los años se ha consumido más petróleo que el año anterior. El único año que no hubo eso fue el 2008 con la crisis financiera, hubo crisis mundial, no se consumió tanto, pero el consumo del siguiente año, 2009, fue colosalmente mayor al que se estaba estableciendo antes y fue demasiado rápido. De un año para otro se consumió muchísimo petróleo. Empieza a bajar la curva, que ustedes ven la curva roja hasta 2015, el Acuerdo de París, y otra vez empieza a subir. Pero todas esas curvas, todas esas columnas negras significa que cada año se supera el consumo respecto al año anterior. Y si ustedes ven el último año, que es 2018, del último informe del British Petroleum, es 2/3 veces más de lo que se consumió en 1990. Está peor la cosa que cuando empezamos a intentar la ONU, las cumbres internacionales y los jefes de Estado intentaron a solucionar la crisis ambiental. La siguiente, por favor. Y la siguiente. Entonces, en esta cuestión, Pablo González Casanova ha hecho referencia desde hace mucho tiempo de no solamente ver cómo nosotros debemos de estar pensando, sino cómo están pensando las personas, cómo ven el mundo, cómo lo procesan por sus mentes los hombres de Estado, los jefes militares, los jefes de corporaciones, cómo están viendo ellos el mundo y cómo asumen esta crisis y qué piensan que se debería hacer. Entonces, para que no me crean a mí, porque yo soy maestro de economía aquí de la facultad, pues vamos a ver qué dice Milton Friedman, que fue laureado con el premio de la banca suiza en honor a Alfred Nobel en economía, ¿no? Entonces, en 1976, él dice: hay una y una sola responsabilidad social de las corporaciones, usar sus recursos y participar en actividades diseñadas para incrementar sus ganancias. Pues intentar proporcionar empleo, eliminar la discriminación y evitar la contaminación es socialismo puro y sin adulterar. Ningún empresario quiere ser socialista. Eso es Venezuela, eso es Cuba, eso arruina el mundo. ¿Quién va a querer ser socialista? Nadie. Pues no hay que cuidar el medio ambiente.
un laureado con el premio Nobel que apoyó las dictaduras de Pinochet y muchas otras en el mundo, que hizo las reformas neoliberales y arruinó muchas economías en el mundo, dice que no hay que cuidar el medio ambiente. Las empresas, ese sello que traen las empresas de ambientalmente responsable, eso significa que están haciendo lo que no deben hacer, según Milton Friedman, no según yo. Otra declaración de otro hombre de poder, la siguiente, de otro jefe de un gran instituto internacional, institución internacional financiera, que expande el poder financiero de Estados Unidos, el Banco Mundial. Lawrence Summers, que en 1991 era jefe de economistas del Banco Mundial, después fue asesor de Bill Clinton en su presidencia, después fue presidente de la Universidad de Harvard. ¿Qué dice Lawrence Summers? Dice, los países escasamente poblados de África en general están subcontaminados. La calidad del aire es innecesariamente buena comparada con Los Ángeles o México. Las industrias contaminantes deberán ser alentadas a moverse hacia países menos desarrollados. Cierta cantidad de contaminación debería existir en países donde los salarios son bajos. Pienso que la lógica económica con la cual toneladas de desechos tóxicos pueden ser arrojados a regiones con bajos salarios es irrefutable. De todos modos, cualquier preocupación sobre los productos tóxicos sería mucho mayor en un país donde la gente viva lo suficiente como para desarrollar cáncer que en un país donde la mortalidad infantil tiene una tasa de 200 por cada 1000 en la edad de 5 años. Exterminismo, ¿no? Fue una conversación, un memorándum privado para uso interno del Banco Mundial, se filtró, lo publicó la revista The Economist, que nadie puede tachar de izquierdosa, con el título Salvemos al planeta de los economistas, ¿no? Incluso el propio The Economist después se borró internet y está en otras fuentes de información por la gravedad de las declaraciones de Lawrence Summers. Entonces, esta forma de pensar la situación ambiental desde los hombres de poder, porque la mayoría son hombres y blancos, que toman las decisiones, que ellos deciden unilateralmente cómo resolver la situación mientras los demás la están sufriendo o mientras otros sí están planteando soluciones, pero nadie los escucha o los atacan. Mientras la ONU se reúne año con año, los pueblos indígenas, los movimientos sociales han estado salvando al planeta desde hace muchas décadas poniéndose enfrente de una minera a gran escala, poniéndose enfrente de un oleoducto. Los indígenas Sioux en el norte de Estados Unidos, los indígenas en la parte norte de Canadá, diciendo aquí ya no se va a talar los árboles para explotar las arenas bituminosas, y los reprimen y se ponen enfrente de las maquinarias. Ellos se están salvando, mientras la ONU ha estado haciendo ciertas cosas. Lo que pasa en la ONU es que ha habido mucha infiltración de este pensamiento precisamente economicista de Milton Friedman, de exclusión y racismo de Lawrence Summers del Banco Mundial, a través de los representantes de las petroleras que asisten a las reuniones, ¿no? Entonces ahí les pongo el simbolito de la izquierda del mundito que dice Global Climate Coalition, que se fundó con esas petroleras. Global Climate Coalition fue el instituto que fundaron las petroleras, las gaseras, las que generan electricidad y carbón en Estados Unidos y mundialmente, para ellos decir, bueno, sí nos preocupa el medio ambiente, pero nosotros también vamos a decir, queremos intervenir en la discusión, queremos decir qué se puede hacer, queremos poner nuestro granito de arena. La siguiente, ¿qué era su granito de arena? Desde 1989, cuando se fundó el Climate Coalition, y hasta el 2002, cuando dejó de existir por todo lo que hacían y todo lo que se publicó que hacían, lo que hizo fue atacar desde dentro al propio panel intergubernamental de cambio climático. Asistían a las reuniones, leían los informes y notaban que los científicos siempre utilizamos un rango de incertidumbre, de que a lo mejor hay pruebas que nos dicen que no está pasando lo que las otras pruebas nos dicen que esté pasando. Pero también junto al espectro de incertidumbre, también los científicos encontramos el espectro de certidumbre, que cada vez es mayor. El 99% de los estudios científicos afirma que esto es causa antropogénica y corporativa, ¿no? Pero las corporaciones se van por el 1% de incertidumbre. Aprovechar esa incertidumbre científica para decir, los científicos no están seguros. Aunque sea el 1%, pero no están seguros. ¿Qué otra cosa hacían? Se reunían en privado con científicos y les decían que metían el lenguaje corporativo a los informes, que le bajaran a la gravedad de las palabras, que no dijeran que la situación estaba tan grave, que si ellos calculaban escenarios de 4 grados, 6 grados, 5 grados, le bajaran a 3,5, 2,5, que no dijeran todos los datos que estaban teniendo y que no los publicaran. Otro que hacían era demandar a los propios científicos, ¿no?
Hay demandas a un montón de científicos en esa década, muchas hechas por ExxonMobil, otras por Chevron, otras por Shell, otras colectivamente por el organismo de Climate Coalition, para demandarlos. Les quitan becas, les quitan fondos, los desprestigian. Otra cosa que hacían, mientras los científicos publican en revistas especializadas que muy pocos leen, porque son especializadas, lo que ellos hacían era una campaña de desprestigio en los medios públicos de Estados Unidos, en CNN, en las Fox News, en NBS, en muchos espacios que son de masificación, ¿no? No son revistas especializadas. La siguiente. Gracias. Desde la COP21 de 1995 a la COP24 2018, todos estos años, las petroleras han estado mandando delegados explícitamente con el gafete que dice ExxonMobil o implícitamente porque se registraban por el Congo, se registraban por Guatemala, se registraban por un país asiático marginado y no de no desarrollado en términos economicistas medios por el PIB. Entonces iban, ya sea ocultos o explícitamente iban. Ya han mandado un montón de delegados, ahí están las cifras. Lo que pasa es que de 1990 al 2000 lo que hacían era intentar desprestigiar al IPCC. Cada vez lo han podido hacer menos y ahora desde lo que va del siglo XXI, lo que han estado haciendo es intentar imponer sus soluciones. Una de esas soluciones, la siguiente por favor, es, por ejemplo, el reporte IPCC del 2018 de 1.5 grados que alarmó a la situación. La cosa está peor que lo que dice el informe. Pero el informe tiene el capítulo 2 de intentar mitigar la cuestión con tecnologías de captura de carbono. Desde el 2017 se llamó la atención y se exigió al IPCC que no se dejara publicar esa parte del IPCC, del informe, porque lo había redactado un científico que está patrocinado por ExxonMobil y que tiene una larga historia de estar negando el cambio climático. Después pasa a decir si existe, pero ¿qué lo va a resolver? La geoingeniería. La geoingeniería no arregla el problema, no me da tiempo para eso, pero no arregla el problema porque tiene que construir otras dos infraestructuras enormes, una para capturar el carbono y otra para enterrarlo permanentemente, lo cual es imposible por cosas geológicas. Y se alertó, y aún así el IPCC lo publicó. Ustedes, ahí está la fuente, ustedes pueden revisar el nombre del autor y ahí está, yo no lo voy a decir, ahí está, ¿no? Entonces, que es la siguiente, por favor, una salida. La siguiente. El problema es de que las cuestiones, las palabras que se están usando son muy preocupantes de cómo se transmite la gravedad de la situación. Si ustedes leen el informe Stern, el informe que hizo un economista llamado Stern, que se lo pidió la corona inglesa, el parlamento inglés, o si ustedes leen los informes de la CEPAL, dicen el cambio climático es la mayor falla del mercado. Para solucionar una falla hay que hacer que el mercado funcione eficientemente. ¿Qué significa eficiencia económica y de mercado? Significa que la innovación técnica y organizacional reduce la cantidad de materia y energía utilizada en una tecnología, lo que reduce los costos y lo que reduce los precios finales. ¿Eso qué significa? Que a mayor eficiencia hay un menor precio y una menor cantidad de energía y materia que se consume en una tecnología, pero eso lleva a la expansión de esa tecnología y de otras ramas industriales. La eficiencia de mercado aumenta el consumo de energía y de materia, no lo reduce. La siguiente, por favor. Y la siguiente. Y entonces, si ustedes ven históricamente el capitalismo es eficiente. Cada ola tecnológica de esas 5 que hay ha aumentado la eficiencia tecnológica. El motor de combustión interna que utilizan ustedes en su coche o sus papás o en el que vinieron es muchísimo más eficiente que el primer motor de combustión interna que se inventó en el siglo XIX. Consume muchísima menos energía. La siguiente, por favor. Pero ¿qué pasa? Que en cada ola tecnológica el consumo de energía ha aumentado colosalmente. El mercado sí es eficiente. El mercado, las corporaciones, la tecnología es eficiente y muy eficiente. El problema es que mientras más eficiente sea, es más energía se consume, más materia se consume y por lo tanto más emisiones de carbono y de metano y de gases de efecto invernadero hay en el mundo. Entonces no hay que hacer más eficiente al mercado porque pasa eso. Ya no hay atmósfera que aguante eso, ya no hay ecosistemas que aguanten eso y hay nuevas generaciones que ya no deberían de estar aguantando eso. La siguiente, por favor. Y pues la siguiente, por favor. Y la siguiente. Esa. Entonces, ¿cuánto tiempo se ha desperdiciado? ¿De qué ha pasado esto? Ya ha pasado esto. Una cuestión muy importante es el negacionismo, que se puede rastrear hasta 1977, pero recientes informes de los archivos de las petroleras nos dicen que en realidad se han desperdiciado 60 años, de que ya ellos sabían, ¿no? ¿Quiénes sabían? Por ejemplo, el American Petroleum Institute, que en 1959 celebraba los 100 años de la industria petrolera.
¿no? Entonces, 100 años de la industria petrolera, donde se reúnen todas las petroleras a celebrar. Llaman a Edward Teller conocido porque ayudó a crear y a desarrollar la bomba de hidrógeno. Entonces va y les dice, ¿qué les dice? Damas y caballeros, debo hablarles sobre la energía del futuro. Comenzaré por decirles por qué creo que los recursos energéticos del pasado deben complementarse. En primer lugar, esos recursos energéticos se agotarán a medida que usemos más y más combustibles. Pero me gustaría mencionar otra razón por la que probablemente tengamos que buscar suministros de combustibles adicionales. Y esta, extrañamente, es la cuestión de contaminar la atmósfera. Cada vez que quemas combustibles convencionales, creas dióxido de carbono. El dióxido de carbono es invisible, es transparente, no se puede oler, no es peligroso para la salud, dice en ese entonces. Pero, ¿por qué debería preocuparnos? El dióxido de carbono tiene una propiedad extraña. Transmite luz visible, pero absorbe la radiación infrarroja que se emite desde la Tierra. Su presencia en la atmósfera provoca un efecto invernadero. Se ha calculado que un aumento de temperatura correspondiente a un aumento del 10% del dióxido de carbono será suficiente para derretir la capa de hielo en 1959 y sumergir a Nueva York. Todas las ciudades costeras estarán cubiertas. Y dado que un porcentaje considerable de la raza humana vive en regiones costeras, creo que esta contaminación química es más grave de lo que la mayoría de la gente tiende a creer. Ya sabían. El problema no es falta de conocimiento. El problema es que saben que para solucionar la situación, ellos van a tener que abandonar el negocio, el estilo de vida, la militarización, la urbanización especulativa, el comercio internacional. Ellos tienen los medios de poder y por eso las soluciones sí existen. El problema es que las soluciones no llegan a aplicarse porque estos señores, estos grupos de poder toman decisiones unilaterales a costa de la vida de muchísimas personas, incluso a ellas no, porque ellos ya el suficiente tienen tiempo y los recursos para aislarse socialmente y protegerse de cualquier catástrofe. Ningún petrolero ha sufrido ninguna catástrofe, se ha arruinado su comunidad, ha sufrido hambre, se ha visto desplazado, ha visto sufrir a su familia, ninguno. Si tienen su casa en Florida, viene el huracán y se van. O tienen cortinas de 2 pulgadas, bueno, de 5 centímetros que protegen sus departamentos, de hierro, de acero. No les pasa nada, van y se mueven en el mundo. Entonces, ellos están aislados y protegidos de la pobreza, la inseguridad, el secuestro, el narcotráfico, y también están protegidos de las desgracias naturales, bueno, desgracias medioambientales, sociales. No les pasa nada. Para ellos este mundo está tranquilo y se puede resolver, porque ellos sí pueden resolver estas cosas. Entonces, por eso no se ha podido aplicar soluciones que sí hay. Porque no dejan o las evitan o imponen sus soluciones. Muchas gracias. Le agradezco de antemano su ponencia que nos deja obviamente pensando más allá del diagnóstico, como ya nos decía el doctor Edmundo Hernández Vela. Nuestra última ponente es la maestra María Fernanda Uribe Cruz, que nos presentará la ponencia titulada Aproximaciones a la crisis ambiental desde una perspectiva de género. Ella es licenciada y maestra en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, profesora de asignatura adscrita al Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, colaboradora del proyecto PAPIT de la DEGAPA UNAM titulado Perspectiva Global de la Crisis Ambiental y los Sistemas Socioecológicos de la Facultad, y entre sus líneas de investigación se encuentran la diversidad cultural, las políticas culturales en México, pueblos indígenas en América Latina, movimientos sociales en América Latina y Centroamérica por la Facultad. Le cedo la palabra, maestra. Muchas gracias. Buenos días. Agradezco, como ya lo comentaban también mis compañeros, la invitación a participar en estas mesas de análisis. Agradezco al doctor Edmundo Hernández Vela y a todo el equipo que siempre nos atienden y están al pendiente de nuestros requerimientos. Y pues también les agradezco a todos ustedes por estar el día de hoy aquí. Y bueno, lo que hoy les voy a platicar, quisiera, digamos, hacer una indicación inicial que no quisiera que pareciera como que es el recurso de moda o constantemente utilizado ahora de querer incluir la cuestión del género o la perspectiva de género en prácticamente cualquier temática. Lo que voy a mencionarles el día de hoy es algo no nuevo, no es precisamente reciente,
pero sí necesario de empezar a mencionar cuál es esta vinculación que existe ahora entre la crisis ambiental y, digamos, de manera general, el efecto que tiene sobre las mujeres, ¿no? Entonces, haciendo esta aclaración inicial, voy a empezar. Voy a hacer como una contextualización muy breve sobre esta relación entre la crisis ambiental y su efecto en las mujeres, y posteriormente, y dada el poco tiempo con el que contamos, voy a hacer de manera muy general mención sobre algunas concepciones o algunas perspectivas teóricas, digamos, sobre cómo se aborda desde esta perspectiva la crisis ambiental. Bueno, y dicho esto, consideremos que la actual crisis ambiental que vivimos, enmarcada en la crisis civilizatoria, que ha puesto en riesgo tanto la biodiversidad del planeta como la vida humana, debido a los valores impuestos por el capitalismo en su actual fase globalizadora, mediante un modelo económico depredador impuesto prácticamente en todo el planeta, ahora nos muestra la necesidad de transitar hacia otros modelos de reflexionar, producir, consumir y organizar la vida. Autores como Enrique Leff han señalado que la crisis ambiental es fundamentalmente una crisis del conocimiento con el que hemos construido y destruido el mundo, con lo que la naturaleza dejó de ser naturaleza y se convirtió en un objeto científico y en una materia prima casi exclusivamente. Además, que todas las cosas del mundo se han traducido en valores económicos. Esta crisis afecta de diferente forma a las personas en razón de sus circunstancias socioculturales, como el caso de hoy que les voy a hablar sobre el género, aunque hay otras obviamente, y por lo que Leff hace referencia al origen patriarcal de la crisis ambiental. Él trata de encontrar si existe una afinidad natural de las mujeres con la naturaleza y que esto sea lo que legitime sus reivindicaciones sociales en defensa de la vida misma, ya que siempre se ha puesto a las mujeres en el lugar indisociable de cuidadoras en todos los ámbitos de la vida, por una cuestión biológica principalmente. Es decir, el sistema patriarcal no solo ha consistido en una dominación del hombre y lo masculino sobre la mujer y lo femenino, sino que este sistema de organizar las relaciones sociales y el poder también suponía una dominación del hombre sobre la naturaleza. En este sentido, el dominio de la mujer y la explotación de la naturaleza aparecen como resultado de la conformación de estructuras sociales jerárquicas desde el patriarcado y de otras formaciones culturales hasta las divisiones de clases de la sociedad moderna. A partir de estas nociones, el pensamiento ecologista se empieza a vincular con algunas perspectivas feministas para intentar explicar en un primer momento la objetivación de la naturaleza y la dominación de la mujer que conduce a la crisis ambiental, extendiendo la diferencia de género desde su origen biológico simbólico hasta su construcción sociohistórica y posteriormente para identificar las causas fundamentales de los problemas ambientales y los vínculos entre la degradación ambiental y las estructuras del poder social, económico y político. Así, existe este que llamaremos ahora pensamiento ecofeminista, que no es que yo lo nombre así, sino ya existe desde la década de los 70 aproximadamente, que toma como referencia buena parte del pensamiento ecologista sobre el dualismo como causa de la objetivación de la naturaleza y la dominación de la mujer, poniendo sobre la mesa el debate acerca del lugar que ocupa la diferencia de género en los procesos de jerarquización social organizados en torno al falocentrismo en la división histórica del trabajo y en sus impactos ambientales. Dicho esto, voy a hacer una mención muy breve y general sobre algunas propuestas teóricas de lo que sería el ecofeminismo, por ejemplo. Hay algunas propuestas epistemológicas y que además diríamos que son distintos tipos de ecofeminismos, no hay uno solo, que en primer lugar señalan que el orden simbólico patriarcal, o que en este orden simbólico existen conexiones importantes entre la dominación y explotación de las mujeres y de la naturaleza. Ya sea como forma de pensamiento o como movimiento social, el ecofeminismo o los ecofeminismos han propuesto la liberación de la naturaleza y de la humanidad del dominio patriarcal, trascendiendo las posiciones de género. Esto supone la vuelta hacia un equilibrio o un reequilibrio
en las relaciones establecidas entre los seres humanos y con la naturaleza de una forma más igualitaria. Por ejemplo, en este aspecto tenemos a una destacada representante que es Vandana Shiva, una escritora, filósofa, socióloga hindú, que se basa precisamente en la religión y la filosofía hindúes, que describen el principio femenino como la fuente de vida y la base de un principio de desarrollo sustentable o de un tipo de desarrollo entendido en estos términos. Ella constantemente lo que ha hecho es criticar el modelo económico dominante, especialmente en lo que se refiere a las técnicas de plantación de monocultivos, tanto en los bosques como en la agricultura, y señala que el sistema económico indio tradicional preserva la relación mutua con la naturaleza a través de policultivos, cuyo objetivo es la producción de subsistencia local con insumos propios. Ella habla que con estas formas tradicionales se podría sostener la alimentación, por ejemplo, de la población sin problemas. Asimismo, Vandana Shiva critica la llamada revolución verde por desarrollar especies de semillas, o en este contexto se han desarrollado algunas semillas que demandan mayores cantidades de químicos, fertilizantes, pesticidas, también mayores cantidades de agua para su tratamiento, mientras que empiezan a comercializarse semillas estériles que solo funcionan, digamos, por periodos cortos de tiempo, lo que genera también la pérdida de diversidad y de especies, ¿no? Vandana Shiva en particular trabaja temas sobre la defensa de las semillas, incluso ha sido muy cercana al caso mexicano con la defensa de semillas criollas y nativas de maíz. Por otra parte, está también la propuesta o una vertiente, sería el ecofeminismo socialista, que tenemos una representante que es Ariel Saleh, quien propone que un materialismo histórico ecofeminista explore la conexión entre las diferencias biológicas de hombres y mujeres y la construcción social que gira en torno a ellas. Estas propuestas coinciden, ambas, la de Vandana Shiva y de Ariel Saleh, coinciden en el planteamiento de la dominación que se da en la sociedad patriarcal, sustentada en las relaciones socioeconómicas de la sociedad industrial que ha llevado a la actual crisis ecológica. Otra propuesta también es el llamado ambientalismo feminista, el cual entiende la relación de las mujeres y de los hombres con la naturaleza, enraizada en su realidad material y sus formas específicas de interacción con el medio ambiente. Esta propuesta en ocasiones ha criticado a los ecofeminismos que mencioné anteriormente, porque en ocasiones los otros ecofeminismos nombran a la mujer como si fuera una categoría unitaria, borrándole algunas ocasiones o borrando, digamos, poniendo a la mujer como una categoría unitaria, eliminando sus relaciones con otras categorías como sería la raza, la clase, la etnia, etcétera. Por lo tanto, este ambientalismo feminista ubica a la dominación de las mujeres y de la naturaleza casi exclusivamente en el campo de la ideología, ignorando las fuentes materiales de dicha dominación. Más bien hace esta crítica a otro tipo de propuestas, ¿no? que solo contemplan la parte ideológica. Y a grandes rasgos le critica al ecofeminismo que al atribuir una conexión entre las mujeres y la naturaleza a partir de lo biológico se vuelve esencialista, ¿no? Estas posturas que asumen que por un sentido biológico la mujer tiene mayor conexión con la naturaleza, termina siendo una postura esencialista. Por otra parte, tenemos también una autora muy destacada que es Silvia Federici, una escritora, profesora, activista feminista italo-estadounidense, que ha abordado, pues digamos, más como un sentido de la importancia del diálogo entre el feminismo y el ecologismo, entendido como perspectivas históricas y campos críticos de conocimiento y praxis que han abierto grandes horizontes de transformación social. ¿Qué quiere decir? Que no se ha limitado a la parte de la generación de conocimiento, sino que lo lleva a la práctica. Además, ella menciona que la articulación y el cruce entre el feminismo y el ecologismo cobran mucho sentido en la crítica a los efectos cada vez más devastadores que el capital produce sobre la vida. Este diálogo, del que menciona Federici, surgió a final de los años 70 del siglo pasado, debido al interés por luchar contra el despojo de la naturaleza y su explotación,
que ya hacia la década de 1980 se vinculó con el sentido del cuerpo femenino, que también ha sido uno de los terrenos de explotación más importantes para el capitalismo. Esta noción coadyuvó a la idea de la reproducción de la vida, empezando por el cuerpo, como parte de un ambiente natural, pero que se traduce en cómo el capitalismo ha necesitado y ha explotado el cuerpo de las mujeres y la naturaleza de maneras similares y con modos de intersección que se intensifican recíprocamente. Más adelante, y con Federici y otros autores, se han incluido nociones en esta relación o en este diálogo, como la tierra, el agua y la noción de cuerpo-territorio. De acuerdo con Federici, los efectos de la destrucción capitalista del ambiente han impactado en las mujeres más que en los hombres, porque nosotras estamos directamente involucradas en la reproducción de la vida, lo que ha creado lazos muy importantes entre la mujer y el ambiente natural. Y ahora me permito hacer una cita de esta autora que dice: las mujeres han sufrido en su propio cuerpo esa apropiación, la distorsión de su capacidad de crear la vida, la penalización del control de la procreación, de su sexualidad. A partir de esas experiencias han comprendido que el patriarcado y la destrucción de los elementos de la naturaleza son parte de un mismo sistema de pensamiento y dominación. Fin de la cita. Desde esta postura se han identificado al menos 3 elementos que se refuerzan entre sí para mantener la opresión, que son un patriarcado capitalista, una visión mecanicista del mundo y una cultura de la dominación y la violencia. Además, los seres humanos se han justificado con el pretexto de una superioridad biológica para así apropiarse, dominar y someter a otros seres vivos, además de la naturaleza. Estas creencias antropocéntricas y androcéntricas, con las que se reduce toda la vida a un valor económico, han provocado de manera paralela las desigualdades sociales y el desgaste de los recursos naturales hasta encontrarnos en un punto de no retorno, como ya lo mencionaron mis compañeros anteriormente, lo que amenaza la supervivencia humana misma, lo que vuelve apremiante, en palabras de Amaranta Herrero, cambiar los patrones dominantes de organización y pensamiento social que nos han conducido a la actual situación de crisis civilizatoria, que serían las estructuras sociales, económicas, culturales y políticas de las sociedades dominantes. Resulta innegable que los procesos de degradación ambiental y de apropiación de los recursos naturales por unos cuantos tienen implicaciones específicas de clase, género y ubicación geográfica. En particular, son las mujeres provenientes de áreas rurales y familias pobres las que resultan afectadas de manera más negativa y las que han participado más activamente en los movimientos ecológicos. Para ir finalizando, quiero señalar que una vez que el ecofeminismo ve en las jerarquías sociales del patriarcado la causa principal de la destrucción ecológica y del dominio de la mujer, se empiezan a ubicar diferentes propuestas políticas y epistémicas de movimientos y luchas populares de mujeres que ofrecen las posibilidades de producción de una nueva realidad para la construcción de alternativas a los modelos desarrollistas dominantes. En este tema destacan las propuestas surgidas en las cosmovisiones y organizaciones de mujeres indígenas y campesinas y espacios rurales en general, que son quienes padecieron no solo la conquista de sus territorios y la apropiación de los recursos naturales, sino la colonización de las mentes, de sus cosmovisiones, de los pensamientos propios de sus comunidades, que surgieron a partir de relaciones sociales de dominación. Por lo tanto, en el diálogo que se plantea entre la perspectiva de género y el ambientalismo, tanto en términos epistémicos como prácticos, se encuentran, por un lado, la transformación de las nociones de género y la división del trabajo y los recursos entre estos, y por otro lado, la modificación de las relaciones entre las personas y la naturaleza, así como las formas de uso y apropiación de los recursos naturales, la organización de la producción, reproducción y distribución del ingreso. En términos concretos, el mensaje ecológico y feminista originado en particular en América Latina, y ya con esto cierro, de acuerdo con autoras como Alicia Puleo, es un ejemplo de vinculación entre teoría y praxis que se observa en la lucha por la soberanía alimentaria, por ejemplo, los derechos de las mujeres, especialmente de las campesinas y las indígenas, y la conservación de la naturaleza mediante la agroecología, por mencionar algún ejemplo, como factores claves y alternativos a los modelos de desarrollo imperantes. Con esto cierro y espero que podamos generar algún debate o conversación y pues muchas gracias.
Le agradezco muchísimo su ponencia y creo que sí se va a propiciar un debate porque hay bastantes preguntas para nuestros ponentes. Y antes de que ellos respondan las que ya les he hecho llegar, les voy a leer una general para toda la mesa. Y es de parte de Dolores Mariana Hernández. Y dice, ¿qué sucedería si las sociedades reprimidas se rebelaran en contra de las potencias y las industrias? No sé quién quiera tomar la palabra para responder sus preguntas o la general. Bueno, esa pregunta general la voy a retomar al final porque tengo bastantes preguntas y creo que no nos va a dar tiempo. Voy a tratar de no tomarme solo media hora para... No, voy a ser muy breve, 2 minutos. Bueno, hay varias preguntas. Muchas gracias por ellas. Me gusta, me emociona que les genere tanto interés el tema. La primera es... ¿cuál considera que es el mayor reto al hablar de seguridad ambiental? ¿Cuál sería el mayor reto al hablar de inseguridad ambiental? Bueno, el mayor reto al hablar de seguridad ambiental, sin duda, es cambiar nuestro modo de vida, y el mayor reto al hablar de inseguridad ambiental es el sistema capitalista. O sea, hay una relación directa, ya lo han dicho mis compañeras y mi compañero en la mesa. Es una forma de vida suicida, depredadora, la que llevamos a cabo como animales, como seres racionales, aparentemente racionales en el planeta. Prácticamente todo lo que nos rige parte desde una visión antropocéntrica. O sea, siempre hay que poner al hombre, y además en ese término, al hombre, por encima de todo, sobre la naturaleza, sobre los recursos, sobre nosotras y nosotros mismos. Y eso evidentemente ha conducido pues a la sobreexplotación y, como lo apuntaba Maritza, muy pronto al exterminio de la raza humana, pero lamentablemente, y más lamentablemente, de otro tipo de especies en el mundo. Es decir, es el sistema capitalista, el sistema imperante, el que de muchas formas nos obliga o sostiene este sistema de explotación de la naturaleza y también de los seres humanos. Y lo más triste de todo es que todas y todos nosotros lo estamos reproduciendo constantemente con nuestros hábitos de consumo. Pero es más triste aún que, siendo conscientes, o sea, que sabiendo estas cosas, teniendo enfrente o a la mano este tipo de datos, estas aproximaciones teóricas o conceptuales, es decir, siendo universitarias, universitarios y hasta cierto punto generando conciencia, aún así reproduzcamos el sistema diariamente. Pregúntense qué hacen ustedes para ser congruentes con una crítica o con una práctica consciente y responsable de la naturaleza y del entorno, o al revés. Pregúntense qué estamos haciendo todas y todos para reproducir el sistema dominante. ¿Cuántos celulares han tenido en su vida, por ejemplo? ¿Con qué se fabrican los celulares? ¿Qué empresas están detrás de la fabricación de celulares? Y mejor aún, o peor aún, ¿qué empresas están en contubernio con corporaciones militares para sobreexplotar y matar a las personas en regiones pobres, para que ustedes puedan tener un celular y que lo cambien cada 3 meses o cada 6 meses? ¿Cuántos pares de zapatos tienen? ¿En dónde compran su ropa? ¿A qué empresas, a qué corporaciones? Esas corporaciones, ¿en dónde pagan la maquila? ¿Cuánto pagan de maquila? ¿Sí me explico? Hay otra pregunta que dice en términos muy generales. Acá está. ¿Cuáles son las consecuencias del cambio climático en la seguridad humana? Todas las que se puedan imaginar. La seguridad humana es una perspectiva integral de la seguridad, y parte de la idea de que todos sus componentes son interdependientes y están relacionados unos con otros. Por ejemplo, la seguridad alimentaria, desde la perspectiva de la seguridad humana. La seguridad alimentaria está íntimamente relacionada con la seguridad comunitaria, por ejemplo, y también con la seguridad económica. Es decir, evidentemente hay una consecuencia directa del cambio climático en la seguridad alimentaria, pero esta repercute a su vez en la seguridad comunitaria, y esta en la seguridad económica, en la seguridad en materia de salud, etcétera, etcétera. Es decir, hay una perspectiva multidimensional e integral.
Les voy a leer un dato que publicamos recientemente en un libro sobre sistemas socioecológicos del doctor Fausto Quintana, en un artículo que escribí sobre seguridad alimentaria y cambio climático. Para el 2050, por ejemplo, el cambio climático en Asia va a ocasionar todavía más sequías, incendios forestales, ciclones con mayor intensidad y frecuencia, lo que hará que la degradación de las tierras cultivables y la desertificación sufran un cambio extraordinario. Eso va a hacer que disminuyan los cultivos de trigo en un 50% y del arroz en un 17%. Y eso va a conducir a que 1.600 millones de personas en la región padezcan inseguridad alimentaria. Obviamente esto va a repercutir en su salud, en la cohesión social, es decir, en el tejido comunitario, va a exacerbar conflictos, etcétera, etcétera. Y otra pregunta acá es, que la voy a relacionar con la última, con la que hicieron general para no tomar más tiempo, y con otra que plantea Karen Yareli. ¿Desde qué sector se debería buscar la solución a los problemas climáticos ante la incapacidad del Estado? Y la otra es, ¿a través de qué mecanismos podemos denunciar las estrategias corporativas de posposición, como el cabildeo en los congresos estatales, financiamientos a científicos negacionistas, engaños sobre los impactos ambientales, etcétera? ¿Desde qué sector? Nosotras y nosotros, porque pues ya hemos visto, o sea, pasan los años, como lo decía Omar, pasan las COPs, no sé cuántas van, y me parece que son muy similares a estas reuniones que hacen Naciones Unidas y grandes empresarios para erradicar la pobreza, pero la copa de champaña cuesta no sé cuántos dólares. Es decir, hay un doble discurso, hay un falso discurso, un doble discurso moral en la lógica de poder imperante. Y creo que si no nos ha quedado claro a estas alturas que el Estado no es la solución, que las corporaciones tampoco y que las élites del norte global menos, pues evidentemente nosotras y nosotros tenemos que tomar acciones pronto, porque hay cuestiones prioritarias, pero también hay cuestiones urgentes, y la alimentación y la depredación del medio ambiente es algo que no puede esperar ya. Muchas gracias. Bueno, yo voy a tratar también de juntar las preguntas porque de hecho son como que van en el mismo sentido. Una pregunta que me hace aquí María Fernanda justo señala que si bien yo mencionaba que es necesario o sea, estamos frente a una crisis de la imaginación, ella pregunta que si este replanteamiento de las categorías dominantes, si hay tiempo para este replanteamiento dada la urgencia y si no hay otra opción. Yo para esa pregunta diría que, digamos, este replanteamiento de las categorías que necesitamos para nombrar el mundo y para organizarlo en función de cómo lo nombramos, digamos, los conceptos sí tienen una concreción en la realidad, que bien lo señalaba ya hace rato con la cita de Enrique Leff, o sea, la crisis ambiental es una crisis también de conocimiento. Yo creo que ese cambio es necesario y urgente, ¿no? O sea, justo porque el tiempo se nos acaba, me parece que sí es necesario, ¿no? Es un cambio de cómo interpretamos el mundo, pero que debe ser, digamos, un cambio radical. Ahora, no es que sea por facetas, ¿no? Es esa idea de que se nos acaba el tiempo, entonces primero cambiamos nuestra mentalidad y luego hacemos algo. Sino a veces en la marcha uno cambia la mentalidad, ¿no? Y esto se ha visto mucho en la literatura, por ejemplo, en los movimientos sociales, ¿no? Los movimientos ecologistas ni siquiera se nombraban como tal, sino eran luchas por el agua, luchas por la tierra y demás. Y en la lucha, digamos, en el proceso de resistencia, van cambiando también su mentalidad y cómo van nombrando el mundo, cómo van nombrando sus prácticas, ¿no? En el caso, por ejemplo, frente a desastres naturales o frente a desastres de cualquier tipo, por ejemplo, en el caso del terremoto, aquí fue muy evidente, frente a esas situaciones de emergencia, la sociedad, a diferencia de lo que nos dicen los teóricos de la guerra, que es que la gente es individualista y belicosa y demás, en estos momentos de desastre nos plantean la posibilidad de que se
actúe de maneras distintas, ¿no? O sea, prevalece la solidaridad, prevalece un poco los lazos de honestidad, prevalece la confianza. En estos momentos de desastre, por ejemplo, en los terremotos hemos visto esto. El problema es que frente a esos momentos de desastre parecen, cuando se logra estabilizar la situación, parece que eso se diluye otra vez como en la dinámica individual y en la dinámica de competencia generalizada, ¿no? O sea, yo creo que ahí el reto es justamente hacer que esos momentos que parecen decepción y que donde emergen, digamos, estas otras actitudes y otros principios de la organización social prevalezcan, ¿no? Y en ese sentido también lo vinculo con otra pregunta que me hacen por aquí de que si bien, digamos, en la crisis tiene que ver con la forma en la que se plantean las instituciones y los gobiernos, ¿cuál sería la manera individual en la que podríamos hacer algo? Yo creo que Canetti ya mencionó un poco que no hace daño también modificar nuestros hábitos de consumo, pero digamos, la respuesta individual siempre tiene que ir de mano de lo colectivo. ¿Qué podemos hacer nosotros, no como individuos, sino yo diría como actores políticos, ¿no? Entonces, como actores políticos, pues hay una serie de cosas que se pueden hacer, o sea, tanto incluso en las propias ciudades, porque a veces también las visualizamos como si fueran burbujas donde nada ambiental sucede, ¿no? O sea, la defensa del agua de ciertas comunidades, la defensa de un pequeño bosque para que no se construya edificios de departamentos, esas pequeñas acciones en los espacios o en los nichos, digamos, más cercanos son los que podemos estar disputando, ¿no? Digamos, a nosotros no nos invitaron a las cumbres climáticas y no nos invitan generalmente a hablar al Senado, pero digamos como actores políticos sí podemos impulsar que medidas más concretas, ¿no? Eso también lo vinculo con la pregunta pasada, porque este cambio de concepción de cómo percibimos el problema y las posibles soluciones tiene que ser generalizado. O sea, todos tenemos que darnos cuenta que no es un tema de gases y no es un tema de 1 grado o 2 grados, eso no es un tema existencial, ¿no? O sea, que está atado, digamos, a la vida cotidiana. Y la otra pregunta es sobre el financiamiento. Me preguntan que si para encontrar una solución, las dificultades para encontrar una solución se deba a la falta de recursos internos, sobre todo en los países dependientes. No solo se trata de una falta de dinero, yo creo que es un replanteamiento incluso de los modelos de desarrollo de estos países. Incluso estos países que generalmente son atacados por falta de recursos, tengamos en cuenta que sus economías generalmente se sustentan justamente en la exportación de recursos o en la transferencia de recursos a partir generalmente de materias primas, ¿no? Ellos exportan sus recursos, digamos, a ciertos centros, pero en bruto, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que implica una refuncionalización de cómo utilizan los propios recursos internos en beneficio también de sus propias economías y un poco también el replanteamiento de este ideal suicida del crecimiento económico al infinito, de esta idea de desarrollo asociado solamente al incremento del Producto Interno Bruto. Y algo que sí hay que tener en cuenta y que hay que exigir permanentemente es la responsabilidad de países y economías centrales para con los países, con los países dependientes. Yo creo que eso no hay que abandonarlo, ¿no? Hay que hacer un reconocimiento de la responsabilidad de la deuda ecológica y de la deuda histórica que se puede cuantificar, que se puede evaluar en cierto sentido y también modificar cómo se da el financiamiento, porque si algo, digamos, se discute en estas cumbres es el financiamiento, ¿no? Pero generalmente son financiamientos condicionados. Ellos nos dicen a dónde se debe ir ese dinero, o sea, no es una decisión autónoma. Y hoy, por ejemplo, en Ecuador se ve lo que sucede cuando el financiamiento es impuesto. Tiene que ver también con el para qué, ¿no? O sea, no solo cómo se da el financiamiento, sino el para qué lo voy a implementar. Y la pregunta sobre ¿cómo era? Si todos… Bueno, hablan de revolución. Yo solamente plantearía como un peligro, en síntesis, la revolución. Digamos,
Yo solamente plantearía un peligro. Yo creo que justo lo que mencionaba hace rato de Greta Thunberg da cuenta de la contradicción en la que estamos metidos el movimiento climático, ¿no? Porque entonces Greta va a la cumbre a decirles que no sirven, pero vamos, ¿no? O sea, como que lo que les decía hace rato, o sea, sabemos que no sirve, pero es lo único que tenemos. Eso o la revolución, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, digamos, habría que solamente sortear ciertos peligros, ¿no? Porque si bien una de las posibilidades, digamos, de enfrentar esta crisis tiene que ver con lo que ya decía, ¿no? Un proceso de militarización, estados cada vez más autoritarios, tiene que ver también con el aprovechar, digamos, esta crisis en nombre del pueblo para imponer estados de emergencia, estados cada vez más criminales. Yo creo que sí es necesaria una revolución, ¿no? Es decir, una revolución que venía asociada justamente a cómo entendemos el mundo, a cómo organizamos la forma de trabajo, o sea, la organización del trabajo en función del capital, eso tiene que ser evidentemente revertido, la funcionalización de toda la economía o de la economía en función solo de las tasas de ganancia y no de la provisión, digamos, del cumplimiento de las necesidades de la población. Eso, digamos, es un acto que va a implicar una revolución. Lo que sí es cierto es que no va a ser una revolución como las hemos pensado a lo largo de la historia, ¿no? Ahí retomo una reflexión que ha estado últimamente en mi cabeza del historiador Adolfo Gili, que decía que las revoluciones del siglo XX se caracterizaron no por tener claridad del mundo futuro que les esperaba, sino por el carácter insoportable del mundo en el que estaban viviendo, ¿no? Él un poco también señalando a Walter Benjamin que los esclavos no se liberaban por la búsqueda de la liberalización, de la libertad, perdón, sino buscaban justamente desarraigarse de esa esclavitud en la que estaban sometidos. Yo creo que aunque no tenemos una claridad del escenario futuro, sí tendríamos que visualizar que en el que estamos metidos ya es insoportable. Gracias. Bueno, la primera pregunta que me hacen que es si las compañías alimenticias podrían influir al deterioro. Sí, pero no son compañías alimenticias, no alimentan a la población. El hambre está generalizada y hay desnutrición y enfermedades por lo que se come o por lo que no se come. No son empresas alimenticias, producen algo que está empaquetado y parece alimentos y es otra cosa. No, el pan que comemos no es pan como originalmente la receta original de la humanidad se generó y todas esas cosas, ¿no? Y sí genera mucha degradación, pero no tengo los datos ahorita para precisar cuánta energía o degradación generan estas empresas, pero es mucha porque es un negocio para producir masivamente cosas empaquetadas, no alimentos, ¿no? La segunda que me preguntan que si cómo vincular los intereses del mercado con las necesidades que se tiene esta cuestión medioambiental. Del mercado que ustedes van los domingos sobre ruedas, que se pone y se quita y les dan pruebas y les fían y los conocen, ese mercado sí. El mercado capitalista no, porque el mercado capitalista es un espacio de constricción que te obliga que si te vas a meter y te tienes que meter para sacar dinero de él, tienes que adecuarte al mecanismo que es la lógica de acumulación ampliada de riqueza y de poder a través de la explotación del trabajo humano, del trabajo de la mujer y del mundo biofísico. Ese mercado no nos podemos salir con él porque es el responsable del problema, ¿no? El mercado de su casa, cooperativo, localizado, que tienen contacto físico con las personas y saben quiénes son con ojos, cabeza, piernas y brazos, ese mercado sí, ¿no? La siguiente cuestión de cómo nos podemos, dice, que sí, ¿qué acciones se proponen entre los gobiernos y la sociedad civil? Ya que este es un sector muy importante. Sí, la sociedad civil, pero no la sociedad civil a secas, ¿no? Ustedes, estudiantes, ¿qué podrían hacer además de cuestiones que nos llevan al consumo privado? En su segunda casa, que es esta casa de UNAM, podrían hacer muchas cosas. Podrían exigir dormitorios para que no se tenga que hacer el gasto de energía que transporte diario de todos ustedes, desde donde vengan, ¿no? Dormitorios que ahí están, ¿no? O sea, dormitorios con todo lo que tengan que ser. Todas las universidades del mundo que copiamos modelos tienen dormitorios menos esta. En los planos originales están, vayan a preguntar porque nunca se construyeron. Hay unos atrás del Estadio UNAM, pero esa es otra cosa, se rentan en otro esquema, ¿no? O si sabemos que las empresas
petroleras son las responsables, son negacionistas, demandan científicos. Podemos empezar por sacar a las petroleras que estén aquí, ¿no? Hay algunas que otorgan becas, pueden ir a hacer una marcha, no tienen que ir a la ONU, no tienen que ir a Nueva York, no tienen que ir a la casa matriz de ExxonMobil, ya se fue. Pueden ir a Rectoría a exigir que se cancele el contrato de becas de ExxonMobil, porque el artículo 3º o 4º del Estatuto General de la Universidad dice que la UNAM debe estar al servicio de la humanidad y de la sociedad mexicana. ¿Cómo va a estar al servicio de la humanidad si deja entrar a una petrolera que está contra la humanidad, que genera todo esto, que lo niega y que promueve falsas soluciones para empeorar el problema? Eso podría contravenir la legislación universitaria, podría. Yo no estoy diciendo que lo haga. Otra cuestión de qué se puede hacer, nos podemos ir a lo que los propios ingenieros de ExxonMobil dijeron en 1970. Decían, un problema tan grande, tan complejo y tan importante no puede ser resuelto solo con voluntad. La protección de los intereses de la sociedad como un todo requiere del establecimiento de controles legales sobre la contaminación, como en cualquier otro acto antisocial. Hay leyes contra el robo, contra el asesinato, contra la trata de personas, contra el narcotráfico, pero no hay leyes que castiguen a los responsables de la degradación ambiental. No se puede demandar a las petroleras. Se ha intentado en Nueva York demandar a las petroleras, pero le dan la vuelta por la Suprema Corte de Nueva York y se zafan. No hay derecho para proteger la seguridad del medio ambiente. El derecho corporativo, el derecho comercial, el derecho de los tratados de libre comercio está por sobre una vida armónica con el medio ambiente. Nos demandan, nos demandan en los juzgados internacionales corporativos, nos meten quejas en la OMC, nos meten quejas en el Fondo Monetario. Si queremos hacer una promoción de la economía nacional con insumos nacionales, para ya no estar transportando, nos demandan. Cambiar eso, hacer leyes que castiguen a los responsables como cualquier acto antisocial, porque es un acto antisocial, eliminar las condiciones que permiten la vida para ustedes y para las generaciones futuras. Otra cuestión que preguntan que si hay tiempo, ya esto es la destrucción, si hay tiempo, pero el problema es que ya no hay tiempo para transiciones lentas y pactadas con los responsables, ese tiempo ya se acabó. El tiempo es un tiempo de urgencia y de acciones radicales, y si los poderosos son poderosos porque tienen los medios de poder, lo primero que hay que hacer es quitarle los medios de poder, ¿no? Eliminar la capacidad que tienen para contaminar a su antojo, ¿no? Hacerlo, están invirtiendo en energías extremas. Entonces, mientras están invirtiendo en el fracking o en la fractura hidráulica, o se intenta, que si Andrés Manuel dice que no, que si en el presupuesto se dio tantos miles de millones para que se haga la fractura hidráulica, exigir que de verdad no se haga porque causa muchos problemas. Entonces, la cuestión de las acciones individuales sí ayudan, pero mientras no se reduzca el poder de los que realmente contaminan, no se va a acabar. El problema va a seguir porque es un problema de escalas. El problema no lo generó acciones individuales, lo generó un problema a escala mundial, que es un sistema que nació mundial. El capitalismo nació mundial, no nació europeo. Nació como un mercado externo a grandes distancias y de inversión cada vez más ampliado geográficamente. Así nació, no fue individualmente. Entonces sí, ayuda a no consumir popotes, las botellas, no ayuda, sí, pero ustedes pueden ser los más ecológicos y medioambientales posibles, pero si las petroleras siguen actuando como actúan, esto no se va a solucionar jamás. Gracias. Muchas gracias por sus preguntas. Voy a tratar de ser muy breve porque ya nos queda poco tiempo y algunas, de hecho, las puedo más o menos englobar. Por ejemplo, tengo aquí algunas preguntas donde preguntan si se puede reproducir lo logrado con el feminismo, como en esta relación o esta vinculación de la naturaleza, las mujeres, la madre tierra, que incluso vean desde ahí está la noción que mencionaba hace rato de lo femenino relacionado con lo natural, ¿no? O sea, denominarla la madre tierra o la madre naturaleza lo pone automáticamente en términos de lo femenino y además de la cuestión de reproducción de la vida, ¿no? Pero entonces preguntan también si se puede seguir reproduciendo la condición de la mujer al hogar, por ejemplo, como subordinación o cómo hablarlo en otras áreas o en otras esferas. Justamente lo que quería señalar al inicio era como esta perspectiva de género ahora vinculada con los temas ambientales, pero no exclusiva de esos ámbitos, ¿no? Estamos intentando
por mencionar algo, acá desde la academia, una academia comprometida con una perspectiva de género, pero también situaciones desde los movimientos sociales, desde la participación dentro de las políticas públicas, dentro de las estructuras de gobierno, que estamos insistiendo, ¿no?, en la participación de las mujeres y con una perspectiva en este sentido, donde sí, me preguntan acá, si se sigue reproduciendo la condición, más bien diría para reivindicar esa misma condición como mujeres y con ese vínculo y por ser las principales afectadas, digamos por ahí como con las cifras, ¿no?, que las mujeres somos las primeras en sufrir las afectaciones del sistema patriarcal y hablando en términos ambientales, también somos las primeras a las que nos llega, ¿no? Y otra pregunta es si existe una perspectiva ecofeminista en nuestro país para vincularla con el hecho de, por ejemplo, los alimentos transgénicos. Yo diría que no necesariamente es que exista una postura ecofeminista, sino que hay ciertas muestras de logros en ese ámbito. Por ejemplo, actividades de mujeres o algunas cooperativas en defensa de semillas criollas y para evitar el ingreso de semillas transgénicas o la modificación de semillas, que incluso recientemente, hace unas, que será 3 semanas, ya se logró frenar mediante una ley que no aumente el ingreso de semillas transgénicas o modificadas a nuestro país. No podríamos hablar todavía si existe una postura ecofeminista o no en nuestro país, pero al menos hay algunos avances. Y esto está relacionado con que preguntan cuál sería un referente mexicano en la lucha del ecofeminismo. Podríamos mencionar en términos individuales a algunas autoras como Marcela Lagarde o como Verónica Vázquez del Colegio de Posgraduados, que están trabajando mucho esta vinculación entre el género y los temas ambientales. Pero algo que quería rescatar es que también dentro de los movimientos sociales esto deviene, digamos, se convierten en un intelectual orgánico colectivo que está representando, por ejemplo, las mujeres campesinas o las mujeres indígenas, digamos, están produciendo conocimiento al mismo tiempo de llevar a la práctica y realizar la defensa de sus conocimientos, de sus vínculos con la naturaleza, si es que las vamos a seguir o nos van a seguir limitando a esa relación. Entonces, otros referentes, digamos, ya en sentido colectivo, podría mencionar el famoso caso de los caracoles y las mujeres zapatistas en defensa de sus saberes tradicionales como mujeres y en defensa de la tierra, por ejemplo, y hay otros casos a lo largo del territorio. Y finalmente, que esto es muy, muy breve, ¿no? ¿Cuál sería un peligro que podría encontrar en la cooptación del discurso sobre la perspectiva de género y la crisis ambiental por parte de discursos liberales, institucionales, que son los dominantes? ¿Cuál sería el peligro? ¿Se elimina o se sigue invisibilizando la lucha de otras mujeres que en la práctica sí están realizando la defensa de, o digamos, intentando eliminar la opresión de la que son objeto y además la opresión de o el exterminio de la naturaleza y de los recursos? Entonces, lo que está pasando es que estos discursos dominantes liberales regresan a la parte individual de nuestra participación como mujeres y en nuestros esfuerzos, como ya lo mencionaba Omar, que si bien son necesarios, no son los únicos, y algunos movimientos sociales plantean la necesidad de construir desde lo colectivo para hacer frente a la crisis ambiental, ¿no? Es más o menos una respuesta breve porque ya se nos acabó el tiempo, pero si no, después por correo lo podemos resolver. Gracias. Agradecemos a nuestros ponentes su presencia y sus fructíferas ponencias. Y a nombre del Seminario de Relaciones Internacionales les hacemos entrega de una constancia y un paquete de libros. También les recordamos que afuera del auditorio están a la venta todas las publicaciones del seminario a un precio especial de 100 pesos solo por hoy. Y también la Enciclopedia de Relaciones Internacionales
Y les recuerdo que la firma de la siguiente o el registro de la siguiente mesa se hará al final de la misma. Muchas gracias por su asistencia.